Mi nombre es Elena, y hasta hace solamente unas pocas semanas, mi vida era lo que la gente llamaría envidiable. Casada con un próspero ingeniero civil llamado Ricardo, yo había disfrutado durante 20 años de una estabilidad económica cómoda y un amor que, aunque con el tiempo se había vuelto rutinario, era profundamente sincero. Vivíamos en una casa hermosa, construida con piedra sólida, en las afueras de la ciudad, un hogar lleno de los recuerdos de mis dos hijos, quienes ya eran adultos y estaban inmersos en sus vidas universitarias, lejos de mí. Sin embargo, el destino, con su cruel sentido del humor, decidió que esa felicidad había llegado a su abrupto y devastador final. Hace exactamente 3 semanas, un fatal accidente automovilístico en una carretera resbaladiza me arrebató a Ricardo. El dolor de su pérdida era un pozo sin fondo, una agonía física que hacía que cada respiración fuera una tortura, un luto que me consumía por dentro. Pero el verdadero terror no llegó con las flores del funeral, sino con el descubrimiento de que la supuesta prosperidad de mi esposo se sostenía sobre un castillo de naipes inestable. Ricardo no solo había invertido imprudentemente una suma gigantesca de dinero en un proyecto fallido de construcción que prometía ser el negocio del siglo, sino que también, para financiar esa ambición desmedida, había tomado préstamos bancarios colosales, poniendo como garantía la casa familiar y absolutamente todos nuestros bienes. Después de su muerte, los acreedores aparecieron con una rapidez espeluznante, actuando como buitres implacables, listos para devorar lo que quedaba de mi vida. En cuestión de días, mi existencia se desmoronó por completo. La notificación de embargo llegó de manera puntual, fría e inhumana, dándome solamente 5 días para desalojar la propiedad y entregar las llaves a la entidad bancaria. Yo, la mujer que siempre había manejado un presupuesto familiar con precisión, me encontré totalmente perdida en un laberinto legal y financiero del que no había manera de escapar, sintiendo una impotencia absoluta. Mis hijos, aunque conmovidos y devastados por la noticia, estaban a cientos de kilómetros de distancia, lidiando con sus propios problemas de estudiantes y sin capacidad económica alguna para ayudar a saldar la deuda que ascendía a más de 50.000 unidades monetarias, una cifra que para mí era estratosférica e inalcanzable. Desesperada y sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros, me di cuenta de que solo me quedaba una opción, una que siempre había evitado con todas mis fuerzas, una puerta que había permanecido cerrada durante más de 10 años, debido a una vieja y amarga disputa familiar que ni siquiera recordaba con claridad. Necesitaba recurrir a mi hermana mayor, Carla. Carla era mi opuesto total en cada sentido de la palabra. Mientras yo había elegido el amor tranquilo, la vida hogareña y la simplicidad relativa, Carla había abrazado la ambición con fervor y había buscado el poder a toda costa. Estaba casada con un hombre de negocios inmensamente rico en el sector inmobiliario, don Fernando, y vivía una vida de lujo ostentoso en la zona más exclusiva de la capital. Su mansión, una fortaleza de cristal y mármol con 12 habitaciones y una piscina climatizada que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, era un símbolo visible de su éxito y, al mismo tiempo, de la distancia emocional y la crueldad que la separaba del resto del mundo, incluyéndome a mí, su propia hermana. A pesar de que nuestra relación estaba fracturada desde hacía una década por una discusión trivial sobre una herencia insignificante que nunca llegó a concretarse, yo me aferré a la esperanza. No buscaba su dinero, sino simplemente un refugio, un techo sobre mi cabeza por unas pocas semanas mientras me recuperaba del golpe. Organizaba mis ideas y pensaba frenéticamente cómo empezar de nuevo en esta nueva y aterradora realidad. Después de empacar con prisa y desesperación, solo lo esencial en 2 maletas desgastadas que apenas contenían recuerdos y ropa vieja, yo, con un corazón lleno de miedo, vergüenza y una profunda humillación, emprendí el largo viaje hasta la capital, utilizando los últimos ahorros que me quedaban para pagar el billete de autobús. Cuando el taxi, el último vestigio de mi vida anterior que me atreví a pagar, se detuvo frente a las imponentes puertas de hierro forjado de la mansión de Carla, sentí un nudo helado formándose en mi estómago. La opulencia del lugar me resultó ofensiva. Era una burla a mi miseria actual que apenas podía soportar. Reuní todo el coraje y la dignidad que me quedaban
y toqué el intercomunicador, rezando para que no me colgara de inmediato. Tardó más de 3 minutos en que alguien respondiera, lo que solo aumentó mi ansiedad. Una voz juvenil y pretenciosa preguntó quién era yo. Me identifiqué, y tras una pausa tensa y cargada de juicio, las puertas automáticas se deslizaron lentamente, revelando un inmenso jardín perfectamente cuidado, diseñado para impresionar. El mayordomo, un hombre mayor e impecablemente vestido con un aire de superioridad que me hizo sentir incómoda, me recibió con una expresión de absoluto desdén, visiblemente molesto por la presencia de mis modestas maletas en su reluciente entrada de mármol pulido. Me indicó que esperara en un pequeño salón lateral, un lugar frío e impersonal decorado con muebles que parecían demasiado caros para ser cómodos, mientras informaba a mi hermana de mi lamentable llegada. Esperé allí con el corazón latiendo desbocado, sintiendo que cada segundo era una eternidad cargada de juicio y anticipación. Finalmente, Carla entró en la sala. No hubo un abrazo cálido, ni siquiera una sonrisa de bienvenida, solo una mirada de arriba abajo llena de crítica mordaz. Carla vestía un elegantísimo traje de diseñador, y su rostro, cuidadosamente estirado por la cirugía plástica y adornado con joyas de diamantes que brillaban bajo la luz artificial, era tan duro como las piedras preciosas que llevaba puestas. «Elena», comenzó Carla con un tono de voz gélido que no prometía consuelo ni calor fraternal, «no puedo creer que hayas tenido el descaro de aparecer aquí. Te dije hace 10 años que nuestra relación había terminado. Y mírame ahora, ¿vienes a arruinar mi tranquilidad con tu melodrama barato?» Yo, tragándome mi orgullo, el miedo y las lágrimas que pugnaban por salir, traté de explicar mi situación con voz quebrada, describiendo la muerte de Ricardo y el desastre financiero que nos había golpeado con la mayor brevedad y dignidad posibles, sin caer en el llanto. Le rogué, con las manos juntas en una súplica desesperada, solamente por un lugar para quedarme temporalmente, un sofá, un pequeño rincón donde pudiera reagruparme y pensar en mi próximo paso. Carla escuchó mi relato de principio a fin, sin una sola pizca de empatía en su rostro. Cuando terminé, se cruzó de brazos, ajustó un brazalete de oro macizo y dejó escapar una risa corta, sarcástica y cruel, un sonido que me desgarró el alma. «Escucha bien, Elena», me dijo con un tono de voz que cortaba el aire como un cuchillo afilado. «Esta mansión, la vida que ves, no fue construida con sentimentalismos baratos ni con historias tristes. Fernando y yo tenemos una reputación que mantener en esta ciudad. Simplemente no puedo tener a una viuda en bancarrota durmiendo en mi casa, creando chismes y malas lenguas. Piensa en lo que diría la gente de mis círculos, gente de muchísimo dinero e influencia. Una persona con tus problemas aquí es absoluta y completamente imposible». El golpe emocional que recibí fue más duro que el mismo desalojo bancario. Era la negación de la sangre, la negación de la piedad más básica que uno esperaría de un familiar. Sentí como la ira, una emoción fría y peligrosa, y el dolor se mezclaban en un cóctel explosivo dentro de mi pecho. Me levanté de mi asiento, y mi voz temblaba no solo de tristeza, sino ahora también de una incipiente e incontrolable indignación. «¿Me estás diciendo que me dejas en la calle, Carla? ¿Que después de todo lo que fuimos como hermanas, el dinero te ha convertido en este monstruo sin alma que ya no reconoce a su propia sangre?» Carla, cuyo rostro se puso rojo de furia ante la palabra monstruo, levantó la voz hasta convertirse en un grito estridente que resonó en el lujoso vestíbulo. «Largo, sal de mi casa ahora mismo, Elena. No te atrevas a juzgarme. Siempre fuiste una perdedora. Siempre te conformaste con migajas. Y tu miseria actual no es, ni será jamás, mi problema. El mayordomo, que la saque de aquí y se asegure de que las puertas nunca vuelvan a abrirse para ella». El mayordomo corrió a toda prisa, y ante la mirada impasible y llena de desprecio de Carla, me tomó firmemente por el brazo, obligándome físicamente a salir de la sala y empujándome sin piedad hacia la puerta principal. Mis maletas fueron arrojadas sin cuidado a la acera de la calle privada, aterrizando con un golpe sordo y humillante. De pie, al lado de mis pobres y pocas pertenencias, bajo la inmensidad de la puesta de sol de la capital, me sentí totalmente sola, traicionada y abandonada. Las lágrimas de dolor y humillación se habían secado por completo, reemplazadas por la primera chispa de un fuego frío y peligroso
encendido por la injuria. Juré en ese momento, con la grandiosa mansión de mi hermana como testigo silencioso de su crueldad, que no solamente sobreviviría a esta humillación atroz, sino que me levantaría de tal manera y con tanto poder, que Carla se arrepentiría, amargamente, de cada una de las palabras crueles que había pronunciado. Este no era el final trágico de mi historia. Era, en realidad, el comienzo de mi venganza más absoluta. Ahora, con absolutamente nada que perder, y con una sed de justicia y retribución que me consumía por dentro, ya no era simplemente una viuda en bancarrota, era una fiera herida, lista para cazar a sus depredadores. Mi viaje me llevaría a lugares oscuros e inesperados, donde un secreto olvidado y una alianza improbable me esperaban, marcando el primer paso en mi camino hacia el poder y la retribución. La noche cayó sobre mí, pero en lugar de oscuridad, sentí que una nueva y terrible luz se encendía en mi alma, dispuesta a iluminar el camino de mi venganza. El golpe seco de mis maletas al aterrizar en el asfalto de la acera, justo enfrente de la verja de hierro forjado de la mansión de mi hermana, todavía me resonaba en los oídos como el eco de mi total y absoluta humillación. El rostro de Carla, frío, desinteresado y lleno de un desprecio que nunca olvidaría, era la última imagen de mi vida de antes, una vida marcada por la confianza ingenua y la ignorancia de la verdadera maldad. La luz del atardecer ya se había desvanecido por completo, dejando a mi alrededor una oscuridad fría que abrazaba la calle, una oscuridad que me parecía el doble de densa por el brillo ofensivo de la opulencia de la casa que acababa de cerrarme sus puertas. Sentí que la traición de Carla era más hiriente que el dolor de mi viudez o el trauma de la bancarrota. Era la certeza de que mi propia sangre se había negado a reconocerme en el momento de mi mayor debilidad, simplemente porque el dinero era un dios más poderoso que el afecto fraterno. Me obligué a ponerme de pie, sintiendo que cada músculo de mi cuerpo protestaba ante el esfuerzo, y con una determinación nueva, feroz, que no sabía que poseía, arrastré mis pocas pertenencias lejos de esas rejas que ahora me parecían la prisión de la crueldad. Me di cuenta, en medio de la rabia que me congelaba la garganta, de que no podía darme el lujo de hundirme en el luto ni en la autocompasión. Eso era lo que Carla y mis acreedores esperaban de mí. Tenía que pensar con rapidez y, sobre todo, tenía que sobrevivir a esta noche. La única persona, aparte de mis hijos que estaban lejos e indefensos ante la magnitud de la tragedia, que podría ofrecerme alguna pista sobre la verdadera situación de Ricardo, era su viejo socio y amigo de confianza, el arquitecto Héctor Montenegro. Ricardo siempre había confiado ciegamente en Héctor, más que en su propia familia, o eso me pareció siempre. El problema, que ahora se presentaba como una montaña imposible de escalar, era que Héctor vivía en el lado opuesto de esta gigantesca ciudad, a una distancia que estimé en casi 50 kilómetros de donde me encontraba, y yo solamente tenía un puñado de monedas en mi bolsillo, apenas suficiente para pagar un billete sencillo en el transporte público, y mucho menos para un taxi que cruzara la ciudad. Aprovechando la última luz que provenía de una farola defectuosa en la esquina, revisé mis maletas y mi bolso con minuciosa atención. Encontré una pequeña cartera que contenía exactamente 380 unidades monetarias, una cantidad insignificante comparada con las deudas que me asfixiaban, pero suficiente para garantizarme un viaje en metro y autobús, haciendo varias combinaciones de líneas, hasta la modesta zona donde vivía Héctor. Tardé más de 3 horas en llegar al barrio residencial, una área mucho más modesta pero digna, donde las luces encendidas en las casas prometían un tipo de calidez humana que la mansión de Carla no podía ofrecer. Para cuando llegué a la puerta de Héctor, ya eran más de las 11 de la noche, y mi cuerpo me dolía por la tensión y el frío. Toqué el timbre con una ansiedad que me hacía temblar las manos. Héctor abrió la puerta casi de inmediato, y su expresión de sorpresa genuina se transformó instantáneamente en una de profunda preocupación y tristeza al ver mi rostro demacrado, mis ojos hinchados por las lágrimas contenidas y mis maletas desgastadas. «Elena, por el amor de Dios, ¿qué te ha pasado? Pensé que estabas en tu casa lidiando con todo este desastre. ¿Qué haces aquí a esta hora? ¿Y con esas maletas a cuestas?», preguntó Héctor, con la voz llena de alarma, invitándome a pasar de inmediato sin esperar mi respuesta. Una vez dentro,
En la seguridad del pequeño y modesto salón de Héctor, me derrumbé física y emocionalmente. Le conté todo con la voz quebrada y entrecortada por el llanto. La muerte de Ricardo, el inminente desalojo y la despiadada y cruel traición de mi propia hermana, Carla. Héctor me escuchó con paciencia infinita, ofreciéndome agua y un pañuelo, y cuando terminé de desahogarme, el rostro del arquitecto se endureció con una expresión que nunca antes le había visto, una mezcla de ira controlada y una profunda preocupación que no parecía dirigida únicamente a Carla. «Elena», comenzó Héctor, su voz baja, grave y cargada de una seriedad que me asustó. «Lo que te voy a decir ahora no se lo puedes contar a nadie, y mucho menos a Carla. Tu hermana, con su obsesión enfermiza por el dinero y el poder, podría ser un peligro mortal si se entera de esto. Lo que te contaron del proyecto fallido y las deudas gigantescas es cierto, pero, y escúchame bien, es solamente una parte de la verdad, y créeme, la parte más pequeña e insignificante». Héctor se levantó de su asiento y caminó lentamente hacia un viejo escritorio de madera oscura, abriendo un cajón con una llave pequeña que colgaba constantemente de su cuello. De allí, sacó una caja metálica vieja y oxidada, de esas que se usaban para guardar herramientas. «Ricardo no era solamente tu marido y mi socio de negocios. Él era mi mejor amigo, mi hermano de la vida, y me confió un secreto increíble, un secreto que, de salir a la luz, podría cambiar tu vida para siempre, llevándola a la cima del poder, o, por el contrario, terminarla de la manera más violenta». Lo miré fijamente, sin parpadear, con el aliento contenido en mis pulmones. Mi mente, exhausta y al límite, luchaba por procesar lo que estaba escuchando en medio de mi desgracia. Las deudas eran, y quiero que esto te quede muy claro, una cortina de humo magistral, continuó Héctor, su mirada fija en la caja de metal. Ricardo no era solo un ingeniero. Hace 5 años, él y un grupo de inversores muy poderosos en la sombra, algunos de ellos con conexiones políticas oscuras e incluso militares, descubrieron un yacimiento de minerales raros de un valor incalculable en una zona remota de la selva amazónica, un lugar que nadie más había cartografiado. Ricardo se convirtió en el principal gestor de esta operación clandestina. El proyecto de construcción fallido no fue más que una tapadera, un elaborado mecanismo para lavar más de 10 millones de unidades monetarias al mes sin levantar las sospechas de los organismos internacionales. Héctor hizo una pausa dramática, y el silencio en la habitación era ensordecedor. El verdadero problema, Elena, es que Ricardo descubrió que sus socios no solo estaban traficando con minerales. Ese era el negocio secundario. Estaban utilizando toda la infraestructura de la minería para pasar de contrabando documentos clasificados y, lo que es peor, armas de alto calibre a través de la frontera. Cuando Ricardo, horrorizado por lo que había descubierto, intentó salirse del negocio y denunciarlos, lo amenazaron de muerte a él y a su familia. Él sabía que su vida corría un peligro inminente y que no le quedaba mucho tiempo. Las deudas que aparecieron después de su muerte no son más que un mecanismo apresurado para que los socios tomen control total de sus bienes, especialmente de algo que Ricardo logró esconder justo antes de morir. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi marido, el hombre tranquilo, el padre de mis hijos, había estado viviendo una doble vida en el borde del crimen organizado y la alta política internacional. El shock me dejó momentáneamente sin voz. ¿Qué logró esconder, Héctor? ¿Por qué no me lo dijo nunca? Te estaba protegiendo, Elena. No quería involucrarte en esta pesadilla. Lo que logró esconder es la prueba irrefutable de la conspiración de sus socios, un conjunto de 3 discos duros cifrados que contienen todos los datos financieros, los nombres de los contactos políticos y las grabaciones de sus reuniones secretas. Si estas pruebas irrefutables caen en manos de la ley, estos hombres de negocios irán a la cárcel de por vida. Pero si caen en manos de ellos, te buscarán hasta el fin del mundo para silenciarte. Y hay un problema aún más grave para tu seguridad. Héctor abrió la caja metálica, y para mi sorpresa, dentro no había ni un solo disco duro, sino un sobre de papel grueso, sellado con cera roja. Ricardo me dio esto hace exactamente 6 meses. Me dijo, con lágrimas en los ojos, que solo lo abriera si él moría de forma inesperada o violenta, y que te lo diera a ti,
pero solo si yo estaba seguro de que tú serías la única en saber este secreto y que tendrías la fuerza para sobrevivir. Ahora, después de escuchar lo de Carla y su crueldad, sé que no podemos confiar en nadie más en tu familia. Este sobre es el primer paso en tu nueva vida y tu misión. Contiene las coordenadas de un lugar seguro y una clave de acceso única. Una secuencia de 14 números que solo tú y yo conocemos el significado de 2 de ellos. Tomé el sobre con manos temblorosas. El papel era frío y pesado. Era la primera vez en 3 semanas que sentía que tenía un propósito más allá de mi dolor y mi luto. Pero ese propósito venía envuelto en una amenaza mortal. Tienes que entender, Elena, me advirtió Héctor, sujetándome la mirada con firmeza, que al abrir este sobre sellado, pasas de ser una viuda en bancarrota a ser la poseedora de información que vale millones y que, al mismo tiempo, te convierte en el objetivo número 1 de gente extremadamente peligrosa que ya cree que los discos están en tu poder. Ellos provocaron el accidente de Ricardo, fingiendo un resbalón en la carretera para silenciarlo, y no dudarán ni un segundo en hacer lo mismo contigo. Tienes que desaparecer del mapa y seguir las instrucciones de Ricardo al pie de la letra, sin desviarte ni un milímetro de lo que él te indique. Olvídate de tu vida anterior. Olvídate de tus conocidos y de Carla, quien te traicionó. Ahora eres una fugitiva de la ley y de criminales. La conspiración ha comenzado, y estás en el centro de ella. Miré el sobre, luego a Héctor, y finalmente, una chispa de fría determinación reemplazó el miedo en mis ojos. Recordé el rostro cruel de Carla, su risa sarcástica, la sensación de ser arrojada a la calle. Si iba a morir, no sería por la bancarrota o la miseria, sino luchando por la verdad de mi esposo, y quizás por un futuro que Carla nunca podría tocar. Este era un juego nuevo, un juego de poder, vida o muerte y supervivencia, y yo acababa de recibir la primera carta, la más importante. Mi venganza contra mi hermana ahora se fusionaba con una misión mucho más grande y peligrosa. Tenía que encontrar esos 3 discos duros. El sobresellado era ahora la única conexión con la verdad de la doble vida de Ricardo y la llave para mi propia supervivencia. La primera de las 10 claves que me llevarían a la verdad. Mi aventura había comenzado, arrastrándome de la seguridad de mi luto a la sombra de una conspiración internacional de altos vuelos. La noche afuera ya no parecía tan fría, porque dentro de mí ardía un fuego de venganza y justicia. La frialdad del metal del sobresellado que me había entregado Héctor se me clavaba en las manos como un puñal congelado, mientras lo sostenía con desesperación, sintiendo su peso no solo en mis palmas, sino también sobre el alma agotada. De pie, en el pequeño pero seguro salón de mi fiel amigo, me di cuenta de que mi vida ya no era simplemente un drama de bancarrota y una traición familiar imperdonable. Ahora yo era, sin quererlo, la protagonista de una novela negra, una fugitiva envuelta en una conspiración que implicaba a mi difunto esposo y a hombres que se movían exclusivamente en las sombras del poder absoluto. Los ojos de Héctor estaban cargados de una sincera y profunda preocupación mientras me advertía sobre el peligro mortal que me acechaba. Sus palabras, pronunciadas con voz baja pero firme, fueron claras y terribles, resonando en mi mente. Ellos provocaron el accidente de Ricardo, fingiendo un desliz en la carretera, y no dudarán ni un solo segundo en hacer lo mismo contigo para silenciarte. Escuché esas 16 palabras y sentí cómo la última gota de debilidad y autocompasión se evaporaba de mi ser, dejando espacio solo para una fría determinación. Mi hermana Carla había querido que me sintiera una perdedora, una mendiga. Ricardo, con su secreto, me había convertido en una guerrera, una fugitiva con una misión que valía la pena el riesgo. ¿Qué tengo que hacer ahora, Héctor? ¿A dónde me llevan exactamente estas coordenadas que mencionas? Pregunté, y mi voz, para mi propia sorpresa en medio de la crisis, sonaba mucho más firme de lo que me sentía por dentro, demostrando una fuerza que no sabía que poseía. Héctor me miró con la intensidad de quien confía un tesoro de valor incalculable que cambiará el destino del mundo. Ricardo me mencionó este lugar hace muchos años. Me dijo que, si algo le sucedía de forma inesperada, debía enviarte allí, a ese punto exacto. Es una pequeña y antigua ciudad costera, ubicada a casi 500 kilómetros de la capital, famosa principalmente por sus ancestrales ruinas y por sus yacimientos. En el sobre,
Además de las coordenadas geográficas precisas que señalan una vieja mina abandonada en las afueras de esa ciudad, encontrarás esa secuencia cifrada que mencionamos. Son 14 números que debes memorizar al instante. 14 números que son la única y auténtica llave de la verdad que Ricardo te dejó. Ricardo te dejó una pista crucial solamente sobre los 2 primeros dígitos. Él me aseguró que solo tú, por tu vínculo íntimo, sabrías su significado real. Es una fecha de gran significado personal para ustedes dos, algo que solo existe en su memoria compartida. Mi mente, a pesar del agotamiento físico y emocional, comenzó a trabajar con una velocidad sorprendente. Una fecha de gran significado. No era nuestro aniversario de bodas, ni el día del nacimiento de nuestros hijos, los cuales eran muy obvios. Tenía que ser algo más sutil, algo que estuviera codificado de forma personal. Pero no había tiempo para sentarme a descifrar el misterio allí, en la relativa seguridad del hogar de Héctor. Tenía que moverme, y hacerlo de inmediato, antes de que mis perseguidores pudieran localizarme. «Tú debes quedarte aquí, Héctor», declaré con convicción, mientras apretaba el sobre contra mi pecho. «Si yo desaparezco, ellos, los hombres de la conspiración, podrían llegar a la conclusión de que no estás involucrado. Pero si tú vienes conmigo y ambos desaparecemos al mismo tiempo, ellos estarán absolutamente seguros de que me has entregado algo, y tu vida correrá el mismo peligro que la mía». Héctor, convencido por mi inesperada y recién descubierta sensatez, asintió lentamente, su rostro expresando una mezcla de resignación y amarga tristeza. «De acuerdo, pero tienes que irte antes de que salga el sol. Ve a la estación central de autobuses, pero por favor, no tomes un autobús directo a esa ciudad costera. Eso es demasiado obvio y predecible. Compra un billete hasta un punto intermedio, hasta una ciudad ubicada a 150 kilómetros, y desde allí continúa tu viaje con otro medio de transporte, cambiando la ruta. Y toma esto». Él me extendió un paquete envuelto en papel de estraza. Dentro, encontré casi 2000 unidades monetarias en efectivo, sus ahorros personales, que él había guardado para alguna emergencia. Acepté ese gesto con una profunda gratitud que no podía expresar con palabras, entendiendo que él estaba arriesgando su vida y su seguridad económica por mí y por la memoria de Ricardo. Mi arriesgada huida comenzó justo antes de que los primeros rayos del sol iluminaran la ciudad. Moviéndome furtivamente en las sombras de las calles aún desiertas, me sentía como un personaje de una mala película de espías, algo totalmente surrealista. Logré llegar a la estación central de autobuses y, siguiendo al pie de la letra el consejo de Héctor, compré un billete a un pequeño pueblo llamado Santa María del Mar, a solo 150 kilómetros de distancia, en la dirección totalmente opuesta a la que me dirigía realmente. El autobús era viejo, ruidoso y destartalado, y ya estaba lleno de los primeros pasajeros madrugadores, y yo tomé un asiento junto a la ventana, aferrándome al sobre como si fuera mi único salvavidas. Durante las primeras 2 horas de viaje, no pude relajarme ni por un instante, revisando constantemente mis alrededores, y mis peores temores, desgraciadamente, resultaron ser totalmente fundados. En una de las paradas obligatorias, cuando el autobús se detuvo por 10 minutos para recoger a nuevos pasajeros, lo vi claramente. A través de la ventanilla sucia del autobús, a escasos 10 metros de distancia de mi asiento, noté una camioneta negra, inmaculadamente limpia y de alta gama, que no se veía como algo que hubiera aparecido por casualidad en ese tranquilo y somnoliento pueblo provincial. Al volante había un hombre corpulento con un traje costoso. Sus gafas de sol eran tan oscuras que no podía ver sus ojos, pero su mirada fija e inmutable estaba dirigida directamente hacia mi autobús. Llevaba un teléfono móvil en la mano, y sus labios se movían rápidamente, como si estuviera dando un informe a alguien. Sentí que el corazón se me caía al estómago, y la adrenalina inundó mi cuerpo, paralizándome por un instante. Ellos lo sabían. Ellos ya sabían que había escapado, y de alguna manera, increíblemente, habían descubierto qué autobús había tomado. Quizás me habían seguido desde que salí de la casa de Héctor, o lo que era mucho peor, mi teléfono estaba intervenido. Lo comprendí todo de inmediato. Si me bajaba en Santa María, me estarían esperando para atraparme. Tenía que desaparecer en el momento justo. Cuando el autobús, finalmente, volvió a arrancar, mi pánico se disparó. Pero luego, una idea tan loca como desesperada cruzó mi mente.
Nuestra siguiente parada sería en las afueras de otro pueblo más pequeño, conocido solo por su antigua y laberíntica plaza de mercado. Agarré mis dos pequeñas pero pesadas maletas, y cuando el conductor anunció la parada, salté del autobús sin siquiera mirar hacia atrás, diciéndole solo que me había sentido muy mal de repente. Corrí 3 cuadras a toda velocidad, antes de esconderme en el laberinto de estrechas calles de piedra del casco antiguo de la ciudad, donde el fuerte olor a especias exóticas, piedra antigua y polvo, llenaba el aire de forma abrumadora. Mi respiración era irregular y agitada, pero mi pánico inicial comenzó a ceder, siendo reemplazado por una fría concentración. Necesitaba un lugar donde pudiera mezclarme con la multitud sin ser vista y encontrar una forma segura de contactar mi destino final sin usar ningún medio electrónico que pudiera delatar mi ubicación. Por una coincidencia fortuita, o quizás por la intervención directa del destino, tropecé con una diminuta tienda, completamente atiborrada de objetos viejos, antigüedades sin valor y miles de libros encuadernados en piel oscura. El letrero, hecho de hierro forjado, decía en letras antiguas: «El secreto de la abuela». Entré con decisión, y el leve tintineo de una campanilla colgada sobre la puerta ahogó el ruido de la calle. Dentro, el ambiente estaba impregnado de un denso aroma a incienso y a papel muy viejo. Detrás de un mostrador de madera maciza, estaba sentada una mujer anciana, que parecía tener no menos de 75 años, con ojos increíblemente perspicaces escondidos detrás de lentes muy gruesos, y una antigua moneda de plata colgando de una cadena delgada alrededor de su cuello. Ella no parecía en absoluto sorprendida por mi repentina aparición. Por el contrario, me miró con una calma y una serenidad tan profunda que parecía haberme estado esperando. «¿Has venido por la llave, hija mía?», preguntó ella en un español antiguo. Su voz era profunda y sabia, como el susurro de las páginas viejas. Me quedé completamente atónita, sintiendo un escalofrío de miedo y asombro recorrer mi espalda. ¿Cómo podía ella saber algo? Apreté el sobre con todas mis fuerzas. Yo estoy buscando libros antiguos. ¿Sabe usted algo sobre símbolos y códigos?» La anciana mujer sonrió con una sonrisa enigmática, casi mística, y sin pronunciar una sola palabra más, sacó un pequeño libro polvoriento de debajo del mostrador. Su cubierta estaba grabada con motivos extraños, y lo abrió en una página donde estaba dibujado un laberinto antiguo. Los números pueden ser la clave de la vida. A veces significan fechas, pero cuando se trata de misterios ancestrales, de verdades ocultas que los hombres quieren proteger de los ojos de los extraños, 2 cifras a menudo no significan una fecha, sino una altitud. La miré completamente paralizada, y sus palabras resonaron con una claridad ensordecedora en mi mente. Altitud. Yo había estado pensando en una fecha, en nuestro código personal con Ricardo. Y si no era una fecha, sino la altura sobre el nivel del mar. Los 2 primeros números de los que me habló Héctor, susurré, sintiendo que la solución estaba al alcance de mi mano. Podría ser la altitud de la vieja mina. La anciana vendedora asintió con la cabeza, sin apartar la mirada penetrante. Los hombres que buscan tesoros siempre miden la tierra. Pero Ricardo, él no solo buscaba tesoros, él buscaba redención. Yo conocí a tu esposo, Elena. Él compró este libro aquí hace exactamente 10 años. Me dijo que buscaba la sabiduría antigua. Él temía a esos hombres, los de la sombra. Te dejó 10 llaves para tu salvación y para encontrar la verdad. Las primeras 2 cifras son la altitud de ese lugar. Ahora vete. Y no mires atrás por ningún motivo. Tu hermana Carla no es la única persona que desea tu caída y tu fracaso. Tus verdaderos enemigos no tienen rostros conocidos, pero tienen poder. Un poder que se extiende mucho más allá de las paredes de la mansión de tu hermana. Ahora debes encontrar lo único que ella y ellos no han podido arrebatarte: tu destino. Le agradecí con un nudo en la garganta. Agarré mis maletas y salí de la tienda a toda prisa, con una nueva energía recorriendo mi cuerpo. La anciana vendedora de antigüedades no solo me había dado una pista crucial, me había confirmado que el complot era mucho más profundo de lo que podía imaginar. Ella conocía a Ricardo, y ella sabía de los códigos. Mi venganza personal contra Carla ahora me parecía pequeña y trivial en comparación con la misión monumental que me había sido encomendada. Ahora tenía no solo un lugar de destino, sino también una forma inteligente de comenzar la peligrosa decodificación de los 14 números.
Tenía que encontrar un mapa de la zona y la altitud para empezar. Esta era mi primera victoria, el primer escalón hacia la fuerza que haría que Carla se arrepintiera amargamente de haberme echado de su casa. El escalofrío que me recorrió al escuchar la palabra altitud de labios de aquella anciana enigmática fue más intenso que el miedo que me había provocado ver al hombre del traje oscuro en la ventana del autobús. Sus palabras no solo confirmaron que Ricardo me había dejado un código de supervivencia, sino que también revelaron que él había estado planeando esto durante al menos 10 años, desde que compró ese misterioso libro en esa tienda de antigüedades. Ahora, con el enemigo respirándome en la nuca, sabía que mi antigua apariencia de viuda de clase media era una bandera roja para cualquiera que me estuviera buscando. Tenía que convertirme en otra persona, desaparecer no solo del mapa, sino también de los ojos de la gente. Mi primer y más urgente objetivo era cambiar mi imagen por completo y encontrar un mapa antiguo de la región. Caminé rápidamente lejos de la tienda de antigüedades, sintiendo la mirada de los transeúntes sobre mis ropas de ciudad, mis maletas llamativas y mi rostro aún marcado por el cansancio. Localicé una farmacia pequeña y antigua. Utilicé 100 de las unidades monetarias que Héctor me había dado para comprar un par de tijeras baratas, un tinte de cabello de color oscuro y un sombrero de ala ancha y color neutro. En el baño sucio y estrecho de la farmacia, llevé a cabo mi transformación. Corté sin piedad mi cabello largo, que había sido mi orgullo durante 20 años, dejándolo a la altura de los hombros con un estilo desigual y atrevido. Luego, apliqué el tinte oscuro, cubriendo mis reflejos dorados con un color que me hacía parecer más severa, y lo más importante, diferente a las fotos que seguramente mis perseguidores ya tenían. Al salir del baño, la mujer que se miró al espejo ya no era Elena, la viuda indefensa de Ricardo. Era una mujer más dura, más anónima, lista para la lucha, con un aspecto que fácilmente podría pasar por el de una viajera o una investigadora solitaria. El siguiente paso, el más peligroso, era encontrar la altitud exacta de la mina que Ricardo me había indicado. La pista de la anciana era crucial. 2 primeros números iguales a la altitud sobre el nivel del mar. Necesitaba un mapa detallado o un documento topográfico. Un mapa turístico moderno no me serviría, ya que los pueblos pequeños, como el que yo buscaba a menudo, omitían las minas abandonadas y las coordenadas exactas de altura. La lógica me dictó que solo un lugar conservaría registros antiguos de la región, una biblioteca pública o un archivo histórico. Preguntando a 2 amables lugareños que vendían frutas en la plaza, descubrí la existencia de una vieja biblioteca municipal, cerrada al público desde hacía más de 5 años por falta de fondos, pero que, según el rumor popular, todavía contenía colecciones invaluables de documentos históricos. Llegué a la biblioteca después de una caminata de casi 2 kilómetros. El edificio era una estructura de piedra majestuosa, pero tristemente deteriorada, con ventanas rotas y una densa capa de polvo cubriendo todo. La puerta principal estaba encadenada con un candado gigantesco. Sin embargo, gracias a mis años de convivir con un ingeniero, recordé que Ricardo siempre me decía que los edificios antiguos a menudo tenían puntos débiles. Caminé alrededor del edificio 3 veces, sintiendo la adrenalina que me mantenía alerta. Encontré una pequeña ventana lateral, cubierta de hiedra silvestre, que sorprendentemente no estaba bloqueada, sino simplemente pegada por el óxido y el tiempo. Con un esfuerzo sobrehumano y usando la punta de las tijeras como palanca, logré forzar la ventana lo suficiente para deslizarme por ella. El interior de la biblioteca era un laberinto silencioso y espectral, lleno de estanterías que se extendían hasta el techo y el olor abrumador a moho y papel podrido. Encendí la linterna de mi móvil, a pesar del riesgo de ser rastreada, pues la oscuridad era absoluta, y comencé mi búsqueda. Necesitaba documentos de la década de 1940 o 1950, que era cuando la actividad minera en la región había estado en su apogeo. Mis dedos, llenos de polvo, revisaron con frenesí miles de títulos y legajos polvorientos en la sección de geografía y economía local. Pasaron al menos 30 minutos sin éxito, y la ansiedad se me subía por la garganta. Justo cuando estaba a punto de rendirme, mis ojos se posaron en una carpeta de cuero marrón, oculta detrás de una pesada enciclopedia. En el lomo
escrito a mano con tinta desvanecida, leí: Minas de la Sierra, levantamientos topográficos. Sentí un escalofrío de excitación. Abrí el mapa principal, que se desplegó ante mí con un crujido seco. El mapa estaba marcado con líneas de contorno e innumerables puntos. Busqué frenéticamente el nombre de la mina que me había dado Ricardo, un nombre que él solía tararear cuando bebía su café: La Escondida. Y allí estaba, localizada en un valle remoto, marcada con un círculo rojo. Mis ojos viajaron de inmediato a la leyenda del mapa, donde la información más importante estaba escrita con una caligrafía antigua pero clara. Leí en voz alta para mí misma, tratando de memorizar: Mina La Escondida. Altitud sobre el nivel del mar: 275 metros. 275. 2 y 7. El número clave de la altitud. Pero Ricardo había dicho que los dos primeros números eran la pista. ¿Era 2 y 7? O tal vez era 2 y 0 si consideraba solo los centenares. Mientras mi mente luchaba con la incertidumbre, me di cuenta de un detalle aterrador. El silencio espectral de la biblioteca se rompió. Escuché un crujido sordo, el sonido inequívoco de una suela de zapato de cuero deslizándose sobre el suelo de madera podrida, justo detrás de la estantería donde yo estaba agachada. No fue el crujido de un ratón o el viento. Fue el sonido calculado de alguien tratando de moverse en silencio. Apagué la linterna de mi móvil inmediatamente, sintiendo que mi corazón latía con tanta fuerza que pensaba que me iba a explotar en el pecho. Me acurruqué detrás de la estantería, aguantando la respiración. Unos segundos después, un haz de luz potente, mucho más fuerte que la de mi móvil, se encendió en el pasillo adyacente. Era la luz de una linterna profesional. Y luego lo vi. Era el hombre del traje oscuro, el que había visto en el autobús. Su rostro, sin las gafas de sol, era duro, inexpresivo, con una cicatriz fina y plateada que le cruzaba la ceja izquierda. Él estaba allí. Me había seguido hasta ese pueblo abandonado, y de alguna manera me había rastreado hasta el interior de esa biblioteca cerrada. Lo escuché moverse con una confianza espeluznante, revisando los pasillos con metódica lentitud. Sabía que no podía enfrentarme a él. Era un hombre grande, fuerte, y yo estaba desarmada. Tenía que distraerlo. En la sección donde yo estaba, encontré una pila de libros muy pesados, volúmenes de historia encuadernados en tapa dura, apilados precariamente. Con una mano temblorosa, pero con una puntería guiada por el pánico, empujé el primer volumen. La caída de ese libro provocó un efecto dominó aterrador, desatando una avalancha de al menos 10 tomos que se estrellaron contra el suelo con un estruendo ensordecedor, llenando el aire de polvo. El hombre reaccionó de inmediato. Escuché un «maldición» en español, seguido por el sonido de sus pasos corriendo en dirección al ruido, hacia el pasillo de historia. Esa era mi única oportunidad. Saliendo de mi escondite como un rayo, corrí en dirección opuesta, hacia el gran salón de lectura central. Corrí sin mirar atrás, sintiendo el aire espeso y mohoso, azotándome la cara. Al llegar al salón, me dirigí directamente hacia la salida de emergencia que vi en el mapa de evacuación colgado en una pared. Era una puerta oxidada en la parte trasera del edificio. Con toda la fuerza que me quedaba, empujé la barra de pánico. La puerta cedió con un gemido agudo y chirriante, y salí disparada a la oscuridad del callejón trasero. Escuché al hombre gritar mi nombre, o más bien el nombre de Elena, desde el interior de la biblioteca, su voz ahora mezclada con rabia pura. Él sabía que yo estaba allí. Él sabía que yo tenía algo. Pero yo ahora tenía la altitud, 275, y ese número era mi llave para la siguiente parte de la verdad de Ricardo. Mientras corría por el callejón, decidí que las dos primeras cifras del código eran, sin duda alguna, el 2 y el 7, los números de la centena y la decena. Y ahora, más que nunca, estaba segura de que la crueldad de mi hermana, al echarme a la calle, había sido el inicio de mi verdadero destino. El sonido estridente de la puerta de emergencia de la biblioteca, al cerrarse de golpe detrás de mí, seguido por el grito de rabia frustrada del hombre de la cicatriz, fue el sonido más dulce y aterrador que jamás había escuchado. Corrí por el oscuro callejón trasero con una velocidad que no sabía que mis 44 años me permitían alcanzar,
sintiendo el aire espeso y polvoriento llenando mis pulmones. La adrenalina era mi única aliada, y el miedo mi motor. Ellos sabían que estaba en el pueblo, y sabían que había escapado. Mi disfraz, el cabello cortado de forma desigual y el tinte oscuro, ya había cumplido su propósito al confundirlos inicialmente, pero no me daría mucho más tiempo. Tenía que llegar a la mina, al lugar con la altitud de 275 metros, donde Ricardo me había dejado la siguiente pista. El pueblo en el que me encontraba ahora, el que había elegido al azar para evadir el cerco, estaba a más de 300 kilómetros de mi destino final, el misterioso pueblo minero. No podía arriesgarme a tomar otro autobús, ni a utilizar mi móvil para llamar a un taxi, pues sabía con certeza que mi teléfono estaba siendo rastreado en ese mismo momento. Mi única opción era la carretera. Caminé durante casi 2 horas por senderos rurales que parecían no llevar a ninguna parte, mis maletas arrastrándose con dificultad sobre la tierra irregular, hasta que finalmente llegué a una carretera principal solitaria, la que conectaba el pueblo con la capital. Me escondí detrás de una enorme formación rocosa que me ofrecía protección visual y esperé. Sabía que buscar un aventón era extremadamente arriesgado, pero no tenía otra alternativa. La noche era oscura y fría, pero la determinación que ardía en mi interior me impedía temblar. Después de esperar lo que parecieron ser 4 eternas horas, en las que solo pasaron 2 vehículos ligeros que no se detuvieron, escuché el rugido inconfundible y poderoso de un motor diésel acercándose. Era un camión de carga viejo y gigantesco. Cuando apareció en el horizonte, redujo notablemente la velocidad, señalando su intención de parar en un área de descanso cercana. Cuando el camión se detuvo, vi a un hombre canoso y fuerte, que parecía tener unos 60 años, bajarse de la cabina. Parecía honesto y cansado, con el rostro marcado por el sol y la fatiga de la carretera. Reuniendo todo mi coraje, salí de mi escondite, manteniendo mi rostro firme y mi voz lo más tranquila posible. «Disculpe, señor, ¿podría, por casualidad, llevarme? Necesito llegar al sur. Estoy en una emergencia familiar grave y no tengo dinero para el autobús». Mentí, esperando que la urgencia de mis palabras fuese convincente. El camionero me miró de arriba abajo, evaluando mi ropa modesta, mi cabello mal cortado y mis maletas desgastadas. Su expresión era escéptica, pero no hostil. «Voy hacia el sur, señora, a la provincia de Tres Ríos, pero es un viaje de más de 800 kilómetros y no voy a esa ciudad por turismo. Llevo una carga valiosa. ¿Qué tipo de emergencia tiene usted para estar sola en esta carretera a estas horas de la madrugada?» «Es mi madre», respondí, utilizando la historia más triste que se me ocurrió. «Está muy enferma, y tengo que llegar a ella lo más rápido posible. Le pagaré lo que pueda, de mis escasos ahorros». Le ofrecí 500 unidades monetarias de lo que me había dado Héctor. El hombre tomó el dinero, sopesándolo en su mano, y suspiró. «Mi nombre es Don Manuel. Sube, pero solo hasta la bifurcación de la cruz. Desde allí tendrás que buscar otro medio. Yo voy a entregar esta carga». Me señaló la caja metálica gigante en la parte trasera del camión. «Llevo equipos de perforación. Son equipos nuevos, de la más alta tecnología, que van destinados a una de las minas de la zona sur. Y la paga es buena, una paga de 20.000 unidades monetarias». Entré en la cabina del camión, que olía a café fuerte y a aceite diésel, y sentí un alivio inmenso por haber dejado la carretera solitaria. Mientras conducía, don Manuel, un hombre de pocas palabras al principio, se fue abriendo. Yo, por mi parte, permanecí en silencio la mayor parte del tiempo, sabiendo que cada palabra que dijera podría ser un error fatal. Sin embargo, en un momento, él comenzó a hablar de la compañía que le había contratado. «Esta compañía es nueva, se llama Inversiones del Sur, S.A. Llevan solo 6 meses operando, pero tienen más dinero que el gobierno. Han comprado todas las minas viejas de la región y están trayendo equipos de perforación de alto nivel a un ritmo frenético. Se rumorea que detrás de esto hay políticos muy poderosos y un grupo de inversores de la capital». Mi corazón dio un vuelco. Inversiones del Sur, S. Amazon. Ese nombre no me sonaba, pero la conexión con los inversores de la capital sí. ¿Y quién es el dueño de esa compañía, don Manuel? ¿Sabe algo sobre el líder de ese grupo inversor?, pregunté, fingiendo un interés casual por el mundo de los negocios. Don Manuel se rió, un sonido seco y amargo.
El dueño principal es un misterio. Nadie lo sabe con certeza. Pero el hombre que está a cargo de los contratos en el sur, el que paga los camiones y los equipos, es el yerno de un pez gordo de la capital, un tipo llamado Fernando. Dicen que su esposa, una mujer muy elegante y altiva, es la que verdaderamente maneja los hilos detrás de escena. Me quedé helada. Fernando. Ese era el nombre del esposo de Carla, el hombre que vivía en la mansión de 12 habitaciones. Podría ser una simple coincidencia que el esposo de mi hermana, el hombre que se había enriquecido con propiedades, estuviera ahora involucrado en un turbio negocio de minería en el sur, en la misma región donde Ricardo había descubierto el yacimiento de minerales raros. La coincidencia era demasiado grande para ser ignorada. El giro era insoportable. ¿Y de dónde es esta mujer, la esposa de Fernando? Pregunté con un temblor casi imperceptible en la voz. Dicen que es de una familia muy humilde de aquí, pero que se casó con la fortuna. Una mujer fría como el hielo con el nombre de Carla. Sí, creo que se llama Carla. Una mujer que no tiene piedad ni con su propia sombra. La gente dice que es capaz de cualquier cosa por el dinero. Ellos son los verdaderos dueños de Inversiones del Sur. En ese momento, la verdad me golpeó con la fuerza de un rayo. Carla no solo me había traicionado por avaricia. Ella y su marido eran los nuevos dueños de la mina que Ricardo había utilizado como tapadera. Eso significaba que ellos eran los principales beneficiarios de la muerte de mi esposo, los que habían orquestado el accidente para silenciarlo y apoderarse de la operación. Eran ellos, mi propia hermana y su marido, los que habían usado la deuda para arrebatarme mi casa, y eran ellos quienes me habían dejado en la calle, no solo por crueldad, sino para asegurarse de que yo no encontrara ninguna pista sobre los 3 discos duros cifrados. La humillación que sentí frente a su mansión se convirtió en un odio puro, ardiente y absolutamente justificado. Don Manuel me sacó de mis pensamientos al señalar un cartel en la carretera. Mira, señora, ahí está la bifurcación a la cruz. Son las 4 de la madrugada. Mi camino sigue recto. Te dejo aquí. Pero ten cuidado. Las carreteras del sur están llenas de gente con malas intenciones, y la gente de Inversiones del Sur no es de fiar, son tiburones. Me bajé del camión, sintiendo la tierra bajo mis pies, pero con una claridad mental brutal. La pista de la anciana, los 275 metros de altitud, el código de Ricardo, todo me llevaba directamente a mi hermana y a su esposo. Mi venganza ya no era solo personal. Ahora era una lucha por la justicia contra los asesinos de mi marido y los traficantes de armas. El camino por delante era largo, con más de 200 kilómetros aún por recorrer hasta el destino de la mina, pero ahora tenía un rostro que perseguir, y ese rostro era el de mi propia hermana, Carla. El impacto de la revelación de don Manuel, la certeza brutal de que mi propia hermana, Carla, y su marido Fernando, eran los cerebros despiadados detrás de la compañía Inversiones del Sur, S.A., y, por extensión, los responsables directos de la muerte de Ricardo, me golpeó con la fuerza de un huracán. La humillación que había sentido en la puerta de su mansión se transformó en una llama ardiente de odio justificado. Ya no se trataba solo de una disputa familiar por dinero. Esto era una guerra a muerte por la justicia. Mis enemigos no eran sombras anónimas. Tenían los rostros que yo había conocido en mi infancia, caras que ahora representaban la traición y la maldad absoluta. Con esta nueva y peligrosa claridad, mi determinación se solidificó hasta volverse inquebrantable. Continué mi viaje desde la bifurcación de la Cruz hasta la pequeña ciudad de Pueblo Seco, la última parada antes del área montañosa donde se encontraba la mina. Para evitar ser rastreada por carreteras principales, me vi obligada a caminar y a tomar aventones esporádicos en camiones de reparto locales, un trayecto que me tomó casi 8 horas de caminata agotadora. Cuando llegué a Pueblo Seco, el sol estaba cayendo, y yo me sentía exhausta, sucia y con un hambre atroz. Pero el pensamiento de que Carla había ordenado mi humillación y el asesinato de Ricardo me inyectaba una energía fría. El pueblo era sombrío y de aspecto descuidado, un lugar de gente dura, que había perdido la esperanza con el cierre de la mayor parte de las minas. La única zona que parecía activa y llena de vida, aunque de una vida peligrosa, era un barrio de mala reputación conocido localmente como El Filón. Sabía que para adentrarme en la mina de la Escondida, que estaba abandonada hacía 30 años y se encontraba en un terreno extremadamente difícil,
Necesitaba equipo especializado, cuerdas, linternas potentes, mapas detallados de túneles y, lo más importante, a alguien que conociera la geografía de la montaña como la palma de su mano. La única persona que podría tener esos contactos o conocimientos en un pueblo como este sería alguien relacionado con el oscuro mundo militar o minero. Me dirigí a El Filón. El barrio era un laberinto de callejones estrechos y sucios, iluminados con luces de neón defectuosas que daban un ambiente de peligro constante. Finalmente, encontré un bar destartalado llamado La Última Beta, un lugar donde los mineros desempleados y los exmilitares solían pasar las horas bebiendo. Entré, sintiendo docenas de ojos escudriñándome, pero manteniendo una expresión de absoluta firmeza. Me senté en la barra, pidiendo un vaso de agua, y escudriñé el lugar. Mi mirada se detuvo en un hombre. Estaba solo en la esquina, bebiendo lentamente. Un hombre corpulento de unos 50 años, con el uniforme desgarrado de un antiguo servicio militar y la mirada fija y vacía de alguien que había visto demasiada violencia. Había una seriedad en él que me dijo que no era un simple borracho. Era mi única oportunidad. Me acerqué a su mesa, sintiendo el miedo, pero forzándome a hablar con una voz baja y confidencial. «Disculpe, señor. Mi nombre es Elena. Necesito encontrar a un guía, alguien que conozca las minas abandonadas, especialmente la Escondida, y que pueda proporcionarme equipo de calidad. No pregunto por un servicio de guía turístico. Estoy buscando algo discreto, algo por lo que estoy dispuesta a pagar 5.000 unidades monetarias en efectivo». El hombre me miró fijamente durante 10 segundos, su rostro inmutable. Luego, sin cambiar su expresión de póker, me hizo un gesto para que me sentara frente a él. «Mi nombre es Capitán León. Soy un exoficial de ingeniería de combate y conozco esas montañas y esas minas mejor que mi propia mano, si no es que mejor que el mismo diablo. Y conozco a gente que hace preguntas y gente que necesita respuestas. Las minas abandonadas son peligrosas y hay rumores de que Inversiones del Sur está vigilando la Escondida de cerca. ¿Por qué una mujer como usted, una mujer de ciudad a pesar de su nuevo look, quiere entrar allí, arriesgando su vida por una simple visita nostálgica?» Su pregunta fue directa. Decidí arriesgarme. Mi esposo, Ricardo, fue asesinado por los dueños de Inversiones del Sur. Ellos son mi hermana y su marido. Él me dejó una prueba de su crimen escondida en esa mina. Necesito entrar y sacar 3 discos duros antes de que ellos se apoderen de todo. Y necesito un experto para descifrar un código de 14 números. Si me ayuda, compartiremos la verdad y la riqueza, si la hay. El capitán León me miró con una incredulidad inicial que pronto se transformó en una comprensión fría. Conocí a Ricardo. Él era un hombre bueno, y a menudo hablaba en el bar sobre la codicia y la oscuridad. Él me advirtió: «Odio a esa gente de Inversiones del Sur. Han destruido la vida de cientos de familias en este pueblo con sus estafas y sus promesas vacías. Por 5.000 unidades monetarias y la promesa de venganza, tienes tu guía y el equipo que necesitas, el cual te lo proporcionaré en 3 horas». Durante esas 3 horas de espera, mientras el capitán León organizaba el equipo de escalada y linternas infrarrojas, yo le mostré el papel arrugado con la secuencia cifrada que me había dado Héctor, los 14 números misteriosos. Le expliqué que los 2 primeros números, el 2 y el 7, representaban la altitud de 275 metros. León me miró el código con la concentración de un ingeniero militar, trazando los números con su dedo sucio. «Tienes razón. 2 y 7 son la altitud, el primer par, pero quedan 12 números, divididos en 6 pares. Observa los siguientes 2 números, Elena. El tercero y el cuarto. Es el número 1 y el número 8. En el ejército no se usa el número 18 para coordenadas, se usan las letras. 1 es A, 8 es H. Pero esto es un código antiguo, y Ricardo era un hombre de gustos clásicos. Vamos a convertir estos 12 números restantes a la tabla de letras del alfabeto latín antiguo, de la A a la L. León tomó una servilleta, dibujó una tabla y comenzó a emparejar los números con letras romanas antiguas. Me explicó que Ricardo, como ingeniero, probablemente había utilizado un cifrado de desplazamiento. «Mira aquí, Elena. Si combinamos los pares de números restantes y los emparejamos con el alfabeto, ignorando los ceros, empezamos a ver algo. Los números son 1, 8,
5, 3, 9, 4. Después de casi una hora de intensa concentración y cálculo, León se detuvo de golpe, sus ojos brillando de excitación y de miedo. Había descifrado los primeros 4 pares, los primeros 8 números del código. Elena, los primeros 4 pares no dan coordenadas, no dan una fecha, dan una palabra en latín antiguo, veni. Me quedé boquiabierta. ¿Veni? Era el comienzo del famoso dicho de Julio César, veni, vidi, vici, prisel, uvidel, povedil. Es más que una palabra, Elena, continuó León. Su voz ahora era un susurro urgente. Es un mandato, y es una contraseña. Esta palabra en latín, que se deriva de los primeros 8 números, estoy seguro, es la llave digital, o la frase de entrada que abre la puerta blindada donde Ricardo guardó los 3 discos duros. El resto de los 4 números restantes, los últimos, deben ser la última capa de la contraseña, el factor de autenticación final. En ese momento, la puerta del bar se abrió de golpe, y el capitán León se puso tenso al instante. Un hombre alto y corpulento, con la piel morena y el pelo rapado, entró en el bar. No era el hombre de la cicatriz de la biblioteca, pero irradiaba la misma aura de peligro profesional. Parecía un ejecutor, alguien acostumbrado a hacer preguntas con la fuerza. El hombre se dirigió directamente al camarero. Busco a una mujer, nueva en el pueblo, pelo oscuro mal cortado, muy nerviosa. Dicen que anda preguntando por la mina. Daremos una recompensa de 10.000 unidades monetarias a quien nos la entregue. Somos de Inversiones del Sur. El capitán León me agarró el brazo con fuerza, su rostro tenso por la adrenalina. Te están buscando activamente, Elena, y la recompensa es alta. Tienes que irte ahora. Hay una salida trasera, al lado del almacén. ¡Corre! Nos encontraremos en el sendero del Pico Negro a medianoche, a 3 kilómetros de aquí. Traeré el equipo. Y recuerda la contraseña. Veni es la clave de tu supervivencia. Salí disparada del bar, sintiendo el pánico mezclado con la euforia de saber que la mitad del código estaba descifrada. La palabra Veni resonaba en mi mente como una promesa y una amenaza. Estaba a punto de entrar en el corazón del imperio criminal de mi hermana y su marido, y solo tenía un exsoldado, 4 números restantes y una palabra en latín como armas. La traición de mi hermana, Carla, y su participación directa en el asesinato de Ricardo y en la conspiración internacional de tráfico de armas, me había dado un enfoque claro y una furia fría. Escapar por la puerta trasera de la última beta, con el capitán León gritándome que corriera, fue un recordatorio brutal de que no solo estaba luchando por la justicia, sino por mi vida, la cual valía 10.000 unidades monetarias para Inversiones del Sur. S.A. Corrí hasta que mis pulmones ardieron, dirigiéndome al punto de encuentro que me había indicado el capitán León, el sendero del Pico Negro, a casi 3 kilómetros del bar, con una altitud considerable. Tardé más de 1 hora en alcanzar el sendero, moviéndome con cautela por la oscuridad total del campo, sintiendo que cada sombra podría ser uno de los matones de mi cuñado Fernando. El alivio fue inmenso cuando, justo al pie de una inmensa roca de granito que me servía de referencia, vi la silueta corpulenta del capitán León, que me esperaba con 2 mochilas voluminosas a sus pies. Estaba vestido con ropa de camuflaje y llevaba una escopeta de caza al hombro, lo cual me infundió una extraña sensación de seguridad en medio de la peligrosa noche. «Llegas a tiempo, Elena», susurró León, su voz áspera pero tranquila. «Tenemos menos de 4 horas para llegar a la mina, hacer nuestro trabajo y salir antes de que amanezca». En la madrugada, los secuaces de Inversiones del Sur revisan todas las rutas de acceso. Tienes una mochila. Contiene agua, alimentos energéticos, una linterna frontal potente y un kit de primeros auxilios. La otra la llevo yo, con el equipo de escalada y la dinamita, en caso de que necesitemos abrirnos paso. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Dinamita? ¿Realmente la necesitamos, capitán? Es una mina, Elena. Es mejor tenerla y no necesitarla, que necesitarla y no tenerla, respondió León con pragmatismo militar. Ahora, muéstrame el código otra vez. Tenemos que descifrar esos últimos 4 números antes de acercarnos al lugar. Nos sentamos en la fría tierra bajo la tenue luz de la luna menguante. Yo le mostré la secuencia de 14 números. Ya habíamos identificado que el primer par, el 2 y el 7,
Significaba la altitud de 275 metros. Y los siguientes 6 números nos habían revelado la palabra clave Beni. Quedaban los últimos 4 números, el final del código. Mientras revisaba los números restantes, León me reveló un secreto escalofriante sobre la mina. Ricardo no solo me habló del yacimiento de minerales raros, Elena. Me contó algo mucho más siniestro. Inversiones del Sur no solo utiliza la mina como tapadera para el tráfico de armas. Utiliza el yacimiento para almacenar algo mucho peor que los 3 discos duros de Ricardo. La antigua mina de la Escondida tiene un laberinto de túneles a 300 metros bajo tierra, y Ricardo sospechaba que ese lugar se estaba utilizando como un almacén secreto y temporal para material bélico químico, destinado a ser vendido a grupos terroristas de ultramar. Por eso, él lo llamó el Proyecto Judgment, Proyecto Juicio. La revelación me dejó sin aliento. Mi hermana, Carla, y su marido Fernando no eran solo asesinos ambiciosos, eran traidores internacionales. El asco se apoderó de mí, y mi determinación de exponerlos se intensificó 10 veces más. Si es material químico, ¿cómo puede una simple puerta blindada ser la única seguridad? Pregunté, con la voz apenas un susurro. León asintió, entendiendo mi lógica. Tienes razón. Una puerta blindada que se abre con la palabra Beni no es suficiente. Por eso, creo que los últimos 4 números son el factor de autenticación final, un factor que no está basado en la palabra. Piensa como Ricardo, no como un espía, sino como un hombre que quería proteger su verdad de la codicia de su propia familia. El código de 14 dígitos es como un número de serie de 3 partes: altitud, contraseña y... ¿Qué es lo más importante en un código de seguridad? Un número PIN, dije al instante, recordando cómo Ricardo siempre usaba fechas de eventos importantes para sus contraseñas personales, pero nunca las obvias. Exactamente, o un número PIN de 4 dígitos, concluyó León. Y este número PIN no puede ser una fecha fácil, tiene que ser algo de gran significado para él, algo que solamente tú, Elena, recordarías. ¿Recuerdas alguna secuencia de 4 números que Ricardo haya usado de manera recurrente, que parezca trivial pero que no lo sea? Mi mente retrocedió en el tiempo, a los 20 años de matrimonio. Recordé que, en el cajón de su escritorio, detrás de un libro de ingeniería, él siempre guardaba la clave de su caja fuerte, una clave que siempre me dijo que recordaría: el número de registro de la primera parcela de tierra que compraron juntos, un terreno pequeño y barato donde soñaban construir su primera casa. Yo nunca le di importancia. El número era el 1986. Capitán, recuerdo un número. El número de registro de nuestra primera parcela. Era 1986, susurré, sintiendo la euforia de haber encontrado el código. León miró los últimos 4 números del código que Ricardo había escrito. Los números eran 1, 9, 8, 6. Éramos nosotros. El código de 14 números estaba resuelto. La clave de acceso total a la bóveda secreta era altitud, 2, 7, contraseña, Beni, Sopin, 1986. Lo tenemos, Elena. Eres increíble. Ricardo confió en ti, y con razón, dijo León, sus ojos brillando con respeto. Ahora, el tiempo se nos acaba. Es hora de infiltrarnos. La entrada principal está bloqueada por 2 grandes rocas, pero conozco un conducto de ventilación abandonado en la cima. Es un ascenso de casi 500 metros por la ladera, pero es nuestra única ruta silenciosa. Me puse la mochila, ajustando la linterna frontal. Sentí una fuerza tremenda que venía de la resolución del código y de la verdad sobre Carla. Esta era mi venganza. Comenzamos el ascenso, moviéndonos en la oscuridad total, solo guiados por la luz de las linternas y el conocimiento de León de la montaña. La subida fue brutal, con una pendiente que superaba los 60 grados en algunos tramos. Después de casi 3 horas de escalada extenuante, llegamos a la cima, donde el viento soplaba con una fuerza feroz. Allí estaba la abertura del conducto de ventilación, un hueco estrecho de concreto, lo suficientemente grande solo para que pasara una persona a la vez, marcado con un viejo cartel oxidado que advertía: peligro de derrumbe, propiedad privada. León instaló las cuerdas con la habilidad de un profesional. Yo voy primero, Elena.
Dame 5 minutos para asegurar la línea. Luego, tú. Una vez dentro, el camino es un descenso vertical de casi 80 metros hasta el primer nivel de túneles. Recuerda la clave. Altitud, Beni y el PIN de 4 dígitos. Mientras León desaparecía en la oscuridad del conducto, sentí el peso de la responsabilidad. Yo no era solo una viuda. Yo era la portadora de una verdad que podía derribar a la mafia política de mi propia hermana. Mi venganza estaba a punto de comenzar en las frías y oscuras entrañas de la mina de la Escondida, el corazón del imperio de Carla. El descenso por el estrecho conducto de ventilación fue el acto más aterrador y claustrofóbico que había realizado en toda mi vida. Mis manos, ya cubiertas de polvo y sudor, se aferraban a la cuerda que el capitán León había asegurado magistralmente. El frío húmedo y el olor a tierra mojada y a mineral oxidado me envolvían por completo. La idea de que mi hermana, Carla, y su avaricioso marido, Fernando, estuvieran detrás de un negocio tan atroz como el tráfico de material bélico químico, me daba la fuerza necesaria para seguir bajando a pesar del miedo que me paralizaba. No estaba descendiendo a una mina abandonada. Estaba descendiendo al infierno personal de la conspiración. Después de un descenso vertical de casi 80 metros, finalmente sentí el firme toque de León en mis piernas. Había llegado al primer nivel de los túneles. Al soltar la cuerda, mis piernas temblaron por el esfuerzo. Encendí mi linterna frontal, y el haz de luz reveló un túnel oscuro y estrecho, sostenido por vigas de madera podridas. Caminamos con extrema cautela, Elena, susurró León, su voz apenas audible en el silencio espectral de la mina. Estos túneles son viejos. Cualquier paso en falso podría provocar un derrumbe fatal. Además, este nivel es solo la entrada. La bóveda de Ricardo debe estar mucho más abajo, en los niveles de seguridad que él supervisaba. Avanzamos por el túnel principal durante lo que parecieron ser 15 minutos, solo para encontrar un túnel lateral que, según las coordenadas que yo había memorizado, se dirigía directamente al centro de la montaña. Fue entonces cuando León se detuvo en seco, levantando la mano. «Espera, hay algo en el suelo», murmuró. Apuntamos nuestras linternas y vimos una serie de hilos de acero finísimos, casi invisibles en la oscuridad, cruzando el piso del túnel a la altura de mis tobillos. Si hubiéramos avanzado un paso más, los habríamos cortado. «Una trampa. No es una trampa mortal en sí misma, es una trampa de alerta», explicó León, con un tono de voz lleno de respeto por la habilidad de Ricardo. «Si la cortamos, sonará una alarma en algún lugar, alertando a los secuaces de tu hermana». Ricardo conocía bien a sus enemigos y puso esta trampa para ganar tiempo. Pasamos los siguientes 10 minutos en un silencio tenso, con León utilizando una pequeña pinza de su equipo para cortar cuidadosamente los 3 hilos sin provocar el sonido de alerta. Cruzar ese punto fue la primera gran prueba de la noche. Continuamos descendiendo, siguiendo los túneles que se hacían más profundos y más nuevos, señal de que habían sido reacondicionados recientemente por Inversiones del Sur, S.A. Por fin, después de más de 2 horas de lenta y peligrosa infiltración, llegamos a un pasaje que parecía ser el final del túnel. Allí estaba, una pared de roca lisa, con una puerta de acero macizo incrustada en el centro. La puerta era de una tecnología moderna y avanzada, completamente fuera de lugar en esa mina antigua, lo que indicaba que había sido instalada por Ricardo. No tenía cerradura visible, solo un pequeño teclado digital de 10 dígitos en el lado derecho. La bóveda. «Lo logramos, Elena», susurró León, con una nota de triunfo en su voz. «Ahora, el código de 14 números que desciframos. Tienes que introducirlo con precisión. Recuerda el orden. Altitud, la palabra clave, y el PIN, de 4 dígitos». Me quité los guantes, sintiendo que mis manos temblaban de forma incontrolable, no por el frío, sino por la inmensidad del momento. Con un último aliento, acerqué mis dedos al teclado. Comencé a introducir los números y la palabra. Altitud, el 2 y el 7. Contraseña. Tuve que presionar un botón de letras en el teclado para cambiar el modo. Introduje las 4 letras de la palabra Beni, que el código numérico había revelado. El PIN final. El 1, el 9, el 8 y el 6. El número de registro de nuestra primera propiedad. Al introducir el último número, la puerta permaneció en silencio durante 3 largos segundos, y luego,
Una voz robótica, fría y clara, se escuchó en el túnel, resonando en el silencio. Clave aceptada. Bienvenida, Elena. Un potente chasquido metálico resonó en la mina, y la pesada puerta de acero comenzó a deslizarse hacia un lado con un ruido sordo, revelando una pequeña cámara interior, iluminada con una luz tenue que funcionaba con una batería de respaldo. Entramos en la bóveda de Ricardo. Era una habitación pequeña, de no más de 4 metros cuadrados, totalmente sellada y a prueba de todo. En el centro, sobre una mesa de metal, vi el objetivo de mi peligrosa misión. 3 discos duros externos, negros, brillantes y perfectamente alineados. Contenían la verdad sobre el asesinato de Ricardo y la conspiración internacional de mi hermana. Mi primera reacción fue agarrarlos, pero León me detuvo. Espera, siempre hay algo más. Además de los 3 discos duros, había una caja pequeña de madera, antigua y tallada, de esas que se usaban para guardar joyas. Abrí la caja. Dentro no había diamantes ni oro. Había 2 cosas: un viejo reloj de bolsillo de plata que pertenecía al abuelo de Ricardo y una carta escrita a mano, dirigida a mí, con una fecha de hace 2 meses. Tomé la carta, sintiendo el peso de la mano de Ricardo sobre el papel. La abrí con manos temblorosas y comencé a leer el último mensaje de mi esposo. La caligrafía de Ricardo era precisa, pero las palabras estaban llenas de tristeza y un miedo palpable. Escribía sobre su profundo amor por mí y por sus hijos. Luego, pasó a hablar de los socios y de la conspiración de los materiales químicos que había descubierto. Pero el final de la carta contenía una traición aún más profunda y desgarradora que la de Carla. Mi amor, leí en un susurro, sintiendo que el aire me faltaba. Los discos duros son la prueba. Úsalos con sabiduría. Pero debo confesarte que la única persona que conocía la ubicación exacta de esta mina, aparte de Héctor, era mi socio de confianza, Andrés. Él me ayudó a construir esta bóveda, y por eso temo que haya un traidor más cercano de lo que imaginas. Si lees esto, significa que Andrés, a quien consideraba mi hermano, ha sido forzado o ha traicionado mi secreto a cambio de dinero. Mi muerte no es la única tragedia. La prueba de la traición de Andrés está codificada en el reverso del reloj de bolsillo. Él es el tercer topo en esta operación. No confíes en nadie más, Elena. Por favor, huye y vive, incluso sin mí. Las palabras de Ricardo me golpearon con la fuerza de un trueno. Andrés, el mejor amigo de nuestro matrimonio, el padrino de nuestra hija menor, era el topo. Él le había dado la ubicación de la mina a Carla y Fernando. La conspiración era una red mucho más compleja y venenosa de lo que jamás pude haber imaginado, y la crueldad de mi hermana era solo un eslabón de una larga cadena de traición. Agarré los 3 discos duros y el reloj de bolsillo de plata. La necesidad de venganza se mezcló con una tristeza profunda por la pérdida de Ricardo y la revelación de tantas traiciones. Habíamos ganado esta batalla, habíamos conseguido la prueba, pero la guerra aún estaba lejos de terminar. El capitán León me miró con preocupación. Tenemos que irnos ahora mismo, Elena. El tiempo es nuestro enemigo. Asentí, cerrando la caja de madera y guardando los discos y el reloj en mi mochila. Habíamos resuelto 13 de los 14 números del código, pero el reloj, el último mensaje de Ricardo, revelaba una nueva capa de la conspiración, una traición inesperada que tendríamos que descifrar para sobrevivir al inevitable contraataque de Carla y sus socios. Guardé los 3 discos duros cifrados y la pequeña caja de madera que contenía el reloj de bolsillo de plata en mi mochila, sintiendo que su peso era mucho mayor que el simple metal y plástico. No solo llevaba la prueba de la culpa de mi hermana, Carla, y su marido Fernando, sino también la dolorosa verdad de la traición de Andrés, el amigo y socio de Ricardo, el padrino de nuestra hija. La conspiración se había extendido hasta la gente que considerábamos familia. El shock de esta doble traición me hizo sentir un frío más intenso que el de los túneles de la mina. «Tenemos que irnos, Elena», me urgió el capitán León, su voz cargada de tensión. El hecho de que la alarma no haya sonado al abrir la puerta significa que solo un círculo muy íntimo conoce este código. Pero Ricardo menciona a un topo, a Andrés. Él podría haber dado la ubicación de la mina o la entrada de ventilación. Debemos salir por el conducto antes de que amanezca. Cerramos la pesada puerta de acero de la bóveda, rezando para que se bloqueara automáticamente.
Iniciamos el largo y agotador ascenso de vuelta. Movernos hacia arriba, usando las cuerdas, fue mucho más difícil y lento que el descenso. El silencio de la mina era opresivo, y mis nervios estaban al límite. Después de más de una hora de ascenso en la oscuridad total, llegamos al túnel principal del primer nivel. Estábamos a solo 100 metros de distancia de la base del conducto de ventilación, de la cuerda que nos llevaría de vuelta a la libertad y al amanecer, cuando escuchamos el ruido. No fue un crujido suave como la primera trampa, fue el sonido metálico de botas pesadas golpeando contra la roca húmeda, el sonido inconfundible de varios hombres entrando en la mina por un túnel lateral. No podía ser casualidad. Nos habían descubierto. ¡Atrás! ¡Rápido!, gritó León, empujándome con fuerza hacia un nicho lateral, un pequeño túnel de exploración que estaba bloqueado por 3 vigas de madera rotas. Nos escondimos justo a tiempo. 2 hombres aparecieron en el túnel principal. Eran los ejecutores de inversiones del sur, y uno de ellos era el hombre de la cicatriz que me había perseguido en la biblioteca. Llevaban linternas mucho más potentes y pistolas en las manos. Su intención era letal. «Busquen a la mujer. El traidor Andrés nos dio la ubicación de la entrada de ventilación. Es la única forma de acceder sin el código. Ella tiene los discos. Si se los lleva, estamos perdidos», rugió el hombre de la cicatriz en un tono de voz lleno de desesperación y furia. Mi corazón se hundió. La traición de Andrés estaba confirmada. Él había sido el que había vendido la ubicación de la entrada. Estábamos atrapados. León me miró con una expresión sombría. «Tenemos que distraerlos. Yo no puedo enfrentarlos a 2. Tienen armas automáticas y la ventaja. Elena, busca en el revés del reloj de bolsillo. Ahora. Ricardo no te dio ese reloj por sentimentalismo. Debe ser la llave de una última trampa». Saqué frenéticamente el reloj de bolsillo de plata de la mochila. Estaba grabado con 3 iniciales. R. B. M. Ricardo Valera Méndez. Le di la vuelta. En la parte posterior, grabado profundamente, no había un código, sino una pequeña y casi invisible marca de presión, del tamaño de la cabeza de un alfiler, ubicada justo al lado del número 6 romano. Al mismo tiempo, escuchamos los pasos de los hombres acercándose a nuestro escondite. Estaban a solo 10 metros de distancia. «No hay código, capitán. Solo una pequeña marca para presionar», susurré con desesperación. «Presiónala. Es una trampa de ingeniería remota, el último recurso de Ricardo», ordenó León, mientras sacaba su escopeta y se preparaba para cubrir mi escape. Como el hombre de la cicatriz a 5 metros de mi escondite, sintiendo el aliento del peligro mortal sobre mí, presioné la pequeña marca en el reloj de bolsillo. El efecto fue inmediato y catastrófico. Un rugido ensordecedor sacudió toda la montaña. No vino de cerca, sino de un túnel mucho más profundo, el que se dirigía directamente al almacén de material bélico químico de Inversiones del Sur, S.A. «¡Un explosivo de distracción! Ricardo colocó una carga controlada», gritó León, comprendiendo la jugada maestra de mi esposo. La explosión provocó un derrumbe masivo en ese túnel lateral, creando una barrera insuperable de cientos de toneladas de roca y tierra, bloqueando de forma permanente la sección donde se guardaban las armas y el material peligroso. El golpe de la explosión fue tan fuerte que un torrente de polvo y pequeñas piedras cayó sobre nosotros. Los 2 hombres que nos perseguían se detuvieron en seco, desorientados y cubiertos de polvo. El hombre de la cicatriz gritó de rabia al darse cuenta del inmenso desastre y la pérdida de la carga más valiosa de sus jefes. «¡Maldita sea! El bastardo de Ricardo planeó esto. El almacén ha colapsado». Ese momento de confusión y terror fue la única oportunidad que teníamos. «Ahora, Elena, sube. Yo te cubro», gritó León. No dudé ni un segundo. Dejé caer la cuerda de la que me había colgado y comencé a trepar por el conducto de ventilación con una velocidad impulsada por el pánico y la desesperación. Escuché el sonido de la escopeta de León detrás de mí, los disparos resonando en el túnel, cubriendo mi ascenso mientras él se enfrentaba a los 2 matones. Yo ascendía sin mirar atrás, sintiendo cómo los 3 discos duros golpeaban mi espalda en mi mochila, sabiendo que yo era el último eslabón de la cadena, la única esperanza de justicia para Ricardo. Alcanzar la abertura de ventilación fue el final de una pesadilla y el comienzo de una nueva fase de la guerra.
Me arrastré hacia la cima de la montaña, justo a tiempo para ver los primeros tonos anaranjados del sol naciente. Estaba viva. Tenía las pruebas. Mi primer pensamiento fue para el capitán León. Miré hacia abajo, pero solo vi oscuridad y polvo. Escuché un grito distante y confuso. No sabía si León había logrado escapar o si había sido atrapado. Había sacrificado su propia seguridad por mí, por la justicia que yo representaba. Sola en la cima de la montaña, con el corazón roto por la pérdida de Ricardo, la traición de Carla y la posible caída de León, abracé la mochila. Tenía las pruebas necesarias, las que valían más que millones de unidades monetarias. Mi venganza contra Carla, la mujer que me había arrojado a la calle, ahora se convertía en una cruzada. El aire frío del amanecer en la cima del Pico Negro me golpeó el rostro, despertándome de la pesadilla de la mina. Me arrastré fuera del conducto de ventilación con los músculos magullados y el alma marcada por la traición. El destino del capitán León era incierto. Mi corazón se oprimió al pensar que su valentía pudo haberle costado la vida al enfrentarse a los dos matones de mi cuñado Fernando. Pero en mi mochila, aferrada con todas mis fuerzas, llevaba los 3 discos duros cifrados, la prueba irrefutable de que mi hermana Carla y su esposo no eran solo usureros, sino criminales internacionales responsables de la muerte de Ricardo y del tráfico de material bélico químico. La explosión que desató la última trampa de Ricardo había colapsado el almacén de su imperio criminal, asegurando que, al menos, la evidencia de su maldad no sería destruida por ellos. Descender de la montaña, evitando los senderos principales por temor a los hombres de Inversiones del Sur, S.A., fue un reto que me tomó casi 4 horas. Cuando finalmente llegué a una carretera provincial, mi apariencia era la de una vagabunda, sucia, exhausta y con el rostro cubierto de polvo de mina. Pero llevaba un propósito mucho más fuerte que cualquier diamante que mi hermana pudiera poseer. Mi primer objetivo era contactar al único hombre en el que podía confiar, Héctor. Utilicé mi último cambio de monedas en una cabina telefónica aislada. Héctor respondió de inmediato, su voz llena de desesperación. «Elena, los hombres de Fernando me han estado vigilando. Creen que tengo los discos. ¿Dónde estás?» Le di las coordenadas de un punto de encuentro seguro, una iglesia abandonada en un pueblo a 30 kilómetros. Me tomó 2 aventones para llegar, y cuando vi el rostro aliviado de Héctor, me derrumbé en sus brazos. «Lo conseguí, Héctor. Tengo la prueba. Carla y Fernando son los responsables, y Andrés es el topo», le dije, entregándole la mochila con los 3 discos duros. Héctor, que era un hombre de principios y lealtad, me miró con una firmeza renovada. «Ahora, Elena, mi trabajo es llevar esta verdad a la luz. Estos discos no pueden ir a cualquier policía. Necesitamos a la Fiscalía Especial de Crimen Organizado, la única que tiene la autonomía para enfrentarse al poder político de Fernando. Te esconderé, y en 48 horas, el mundo sabrá la verdad de Ricardo». Los siguientes 2 días pasaron en un escondite, con la ansiedad royéndome por dentro. Luego, llegó la noticia que esperábamos. Héctor había logrado entregar los discos y las grabaciones al fiscal jefe, quien, ante la magnitud de la evidencia de conspiración, corrupción y el desvío de cientos de millones de unidades monetarias, había ordenado una serie de redadas y la detención inmediata de Fernando. El clímax de esta terrible historia llegó una semana después. Carla, mi propia hermana, fue arrestada cuando intentaba huir del país en su jet privado, cargada de joyas por un valor de más de 10 millones de unidades monetarias. El fiscal había conseguido una orden judicial para que ella testificara en una audiencia preliminar para imputarla por su participación en la operación y, por supuesto, por el asesinato de Ricardo. Yo, ahora limpia, vestida con un traje sobrio pero digno, entré en el tribunal, acompañada por Héctor. El aire estaba cargado de tensión. Había más de 50 periodistas y camarógrafos. En el centro de la sala, sentada en la mesa de los acusados, estaba Carla. Su apariencia de diva se había desvanecido. Su rostro, sin maquillaje y con los ojos inyectados en sangre por la rabia y el miedo, era el de una mujer acorralada. Nuestros ojos se encontraron por primera vez desde que ella me arrojó a la calle. No había súplica, solo una furia fría y un desprecio total en su mirada. Yo me senté en la silla de testigos.
El momento de la confrontación llegó cuando el abogado de Carla, un hombre pomposo pagado con dinero sucio, intentó desacreditar mi testimonio. Señora Elena, usted es una mujer en bancarrota, una viuda que lo ha perdido todo. No está inventando esta historia de conspiración para vengarse de su hermana, quien, me atrevo a decir, se negó a apoyarla en su miseria. Carla me miró con una sonrisa cruel y victoriosa, convencida de que su abogado me había acorralado. Yo me enderecé en la silla, sosteniendo la mirada de mi hermana con toda la fuerza que había acumulado en las 3 semanas de mi calvario. Mi hermana, Carla, me echó a la calle, sí. Me humilló y me dijo que yo era una perdedora. Pero yo no he inventado nada. Mi venganza no es una simple historia inventada, señor abogado. Es la verdad. Los 3 discos duros contienen la prueba irrefutable de que mi hermana y su marido no solo asesinaron a mi esposo Ricardo, sino que también conspiraron para vender material químico militar a grupos extremistas internacionales, algo que Ricardo intentó evitar con su vida. Mi hermana no es solo una mujer ambiciosa, es una traidora a la patria y una asesina codiciosa, y la prueba del colapso del almacén en la mina La Escondida, la cual ahora está bajo control militar, confirma mis palabras. En ese momento, el juez golpeó con su mazo, y Carla se levantó de golpe, con los ojos fuera de sí, gritando: «¡Mientes, Elena! Siempre fuiste una envidiosa. Yo lo hice por mi fortuna. Tú no vales nada». La confesión, aunque hecha en medio de la rabia, resonó en toda la sala, sellando su destino. El juez ordenó el silencio, pero la verdad ya había sido revelada. El final de la venganza. Carla y Fernando fueron condenados a largas penas de prisión por los crímenes de conspiración internacional y homicidio. Yo recuperé el buen nombre de Ricardo, y gracias a la cooperación con el gobierno, recibí una recompensa que superaba las 5 millones de unidades monetarias, dinero que utilicé para pagar las deudas y asegurar el futuro de mis 2 hijos. Con la ayuda de Héctor, fundé una organización en memoria de Ricardo, dedicada a exponer la corrupción en el sector de la ingeniería. Mi vida cambió. No volví a ser la mujer ingenua que era antes, sino una mujer fuerte y justiciera. La mansión de Carla fue confiscada por las autoridades, y yo, un día, pasé lentamente por delante. Me detuve frente a las rejas de hierro forjado, y en lugar de odio, sentí una paz helada. La humillación se había transformado en justicia. La viuda en bancarrota que fue arrojada a la calle había regresado para derribar el imperio de su hermana, encontrando en la traición la fuerza para su propio destino. Si esta historia de traición, venganza y justicia te ha conmovido, por favor, dale me gusta a este vídeo. Deja un comentario contándonos qué fue lo más cruel que hizo Carla, y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestras próximas y emocionantes telenovelas. Tu apoyo es nuestro mayor premio.